mis queridos hijos en Cristo, hay preguntas que destrozan el alma, preguntas que nos despiertan a las 3 de la madrugada con lágrimas en los ojos, preguntas que nos hacen dudar de todo aquello en lo que creíamos. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué permites que sufra? ¿Por qué mi hijo está enfermo? ¿Por qué perdí a mi esposa? ¿Por qué todo se desmorona cuando más necesito de ti? Yo, León Cator Trochnow, vicario de Cristo en la tierra, después de décadas sirviendo al Altísimo, después de haber consolado a miles de almas quebrantadas en estos años de pontificado, después de haber llorado junto a madres que perdieron sus hijos, padres que vieron morir sus sueños, familias destruidas por el dolor, hoy voy a revelarte la respuesta que el Sagrado Corazón de Jesús me ha mostrado a través de las Sagradas Escrituras y la tradición apostólica. Una comprensión que transformará tu perspectiva del sufrimiento para siempre. Pero antes de continuar, si estás aquí por simple curiosidad, por morbo o para juzgar las palabras de quien Cristo ha puesto como pastor de su rebaño, te pido que reflexiones, porque lo que voy a compartir contigo no es entretenimiento, es la sabiduría milenaria de nuestra Santa Iglesia Católica, es el misterio del dolor visto desde la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sigues aquí? Entonces es porque el Espíritu Santo te ha traído hasta este momento. Es porque tu alma clama respuestas que solo la fe católica, en su profundidad y riqueza, puede ofrecer. Es porque el dolor te ha llevado al límite y necesitas entender, no con la sabiduría del mundo, sino con la luz del Evangelio. Escúchame bien, hijo mío. Durante siglos nuestra Santa Iglesia ha enseñado verdades profundas sobre el misterio del sufrimiento, pero muchas veces, en nuestro dolor, no logramos comprender estas enseñanzas. El Catecismo nos habla del valor redentor del sufrimiento. Los santos nos muestran cómo abrazaron la cruz, pero cuando el dolor golpea nuestra vida, esas palabras pueden parecer lejanas. ¿Sabes por qué? Porque no hemos comprendido completamente el misterio de la redención. No hemos entendido por qué Dios Padre permitió que su Hijo único sufriera en la cruz por nosotros. No hemos descubierto el tesoro escondido en nuestras propias cruces. Y tú que me escuchas ahora, ¿acaso no has gritado al cielo pidiendo respuestas como Job? ¿No has clamado como el salmista, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No te has postrado ante el Santísimo Sacramento preguntándote por qué, si eres fiel, si vas a misa, si rezas el rosario, ¿por qué sigues sufriendo? Si es así, entonces déjame decirte algo que la doctrina de nuestra Iglesia enseña, pero que muchas veces no comprendemos. Dios no causa el sufrimiento, pero lo permite para un bien mayor. Como nos enseña Santo Tomás de Aquino, Dios puede sacar bien del mal, y el sufrimiento, cuando es unido al de Cristo, se transforma en instrumento de salvación. Pero para entender esto completamente, permíteme compartir contigo cómo llegué a esta comprensión profunda durante mis años como sacerdote, antes de ser elevado a la silla de Pedro. Era el año 1987. Yo era un joven sacerdote en una parroquia humilde de Roma, y mi fe, aunque sólida en la doctrina, no había sido probada por el fuego del sufrimiento extremo. Creía en todas las enseñanzas de nuestra Iglesia sobre el dolor, las recitaba como catecismo aprendido de memoria. Hasta que llegó a mi parroquia una mujer llamada María Esperanza. María tenía 35 años, era madre de 3 niños pequeños, esposa devota, catequista en la parroquia. Una mujer que irradiaba fe, que comulgaba diariamente, que rezaba el rosario en familia cada noche. Una católica ejemplar. Y entonces, el cáncer llegó como un huracán a destruir su vida. No cualquier cáncer, hijo mío. Un cáncer agresivo que los médicos dijeron era incurable. Los niños tenían 3, 5 y 7 años. El esposo trabajaba doble turno para pagar los tratamientos. Y María comenzó a desvanecerse día tras día. Durante los primeros meses, su fe parecía inquebrantable. ¿Es la voluntad de Dios?, me decía con una sonrisa que partía el alma. Ofrezco este sufrimiento por la conversión de los pecadores, añadía mientras las quimioterapias devastaban su cuerpo. Yo admiraba su fortaleza, citaba su ejemplo en las homilías como modelo de fe cristiana. Pero conforme pasaban los meses, conforme el dolor se intensificaba, conforme veía a sus hijos llorar preguntando ¿por qué mamá ya no podía jugar con ellos?, algo comenzó a quebrarse en el corazón de María. Y también en el mío. Una noche de invierno, era diciembre de 1987, María me llamó a las 2 de la madrugada. Su voz era apenas un suspiro ahogado por el dolor. «Padre, venga por favor, necesito confesarme.
Cuando llegué al hospital, la encontré deshecha, con los ojos hinchados de tanto llorar. «Padre», me dijo con una voz que jamás olvidaré, «ya no puedo más. He perdido la fe. No entiendo por qué Dios me está haciendo esto. Yo lo amé toda mi vida, fui fiel a la iglesia, eduqué a mis hijos en la fe, ¿y así me paga? ¿Dejándome morir lentamente mientras mis pequeños me ven desaparecer?» Sus palabras me golpearon como un rayo, porque en ellas reconocí el grito de millones de almas que sufren, el grito de Job, el grito de tantos santos que pasaron por la noche oscura del alma. Pero también reconocí mi propia pobreza espiritual. Todas mis respuestas teológicas se desvanecían ante el dolor real de aquella madre. Intenté consolarla con las palabras usuales. «María, Dios tiene un plan», pero ella me interrumpió. «¿Qué plan, padre? ¿El plan es que mis hijos crezcan sin madre? ¿El plan es que mi esposo se quede viudo a los 40 años? ¿Ese es el plan del Dios de amor?» Esa noche, después de darle la unción de los enfermos, salí del hospital con el alma destrozada. Por primera vez en mi sacerdocio, yo mismo comencé a cuestionar, ¿por qué Dios permite tanto sufrimiento? ¿Por qué los justos padecen más que los malvados? ¿Por qué un Dios omnipotente no detiene el dolor de sus hijos más fieles? Me fui directo a la capilla del Santísimo Sacramento en mi parroquia. Me postré ante el altar y lloré como nunca había llorado. «Señor», le dije, «si realmente estás ahí, si realmente me has llamado a ser tu servidor, necesito entender. No puedo seguir dando respuestas vacías. No puedo seguir consolando con palabras que suenan huecas ante el dolor real». Y entonces sucedió algo que marcó mi vida para siempre. No fue una visión espectacular, no fueron voces audibles, pero fue tan real como el latido de mi corazón. Mientras oraba en esa penumbra, con lágrimas corriendo por mis mejillas, sentí una presencia que llenó mi alma de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y en esa paz comenzaron a llegar a mi mente versículos de la Escritura que había leído 1000 veces, pero que ahora cobraban un significado completamente nuevo. Palabras del profeta Isaías: «Él fue traspasado por nuestras rebeldías, triturado por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus heridas hemos sido curados». Y entonces comprendí algo que cambiaría mi ministerio para siempre. El sufrimiento no es un castigo de Dios. El sufrimiento es consecuencia del pecado original que infectó toda la creación. Pero Dios, en su infinita misericordia, no nos abandonó en el dolor. Él mismo se hizo hombre y cargó con todo nuestro sufrimiento en la cruz. Cristo no sufrió para que nosotros no sufriéramos. Cristo sufrió para que nuestro sufrimiento tuviera sentido, para que nuestra cruz unida a la suya se transformara en instrumento de redención, para que cada lágrima, cada dolor, cada agonía, cuando se ofrece con amor, participe en la salvación del mundo. Esa noche entendí lo que San Pablo quiso decir cuando escribió: «Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes, y completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia». ¿Qué significa eso? ¿Que los sufrimientos de Cristo fueron insuficientes? Jamás. Los sufrimientos de Cristo fueron perfectos y completos para nuestra redención. Pero en su sabiduría infinita, Dios quiso que nosotros, como miembros de su cuerpo místico, participáramos en esa obra de redención a través de nuestros propios sufrimientos unidos a los suyos. Regresé al hospital al día siguiente con el corazón transformado. María estaba aún más debilitada, pero cuando me vio entrar, sus ojos se llenaron de una extraña esperanza. «Padre», me dijo, «anoche, después de que usted se fue, no pude dormir. Pero por primera vez en meses no fue por el dolor físico. Fue porque sentí, no sé cómo explicarlo, sentí que alguien sufría conmigo». Le tomé las manos, esas manos que el sufrimiento había vuelto tan frágiles, y le dije: «María, anoche yo también experimenté algo extraordinario, y creo que el Señor me ha dado una respuesta que necesitaba compartir contigo». Le expliqué lo que había comprendido en mi oración nocturna. Le hablé de cómo su sufrimiento, lejos de ser un abandono de Dios, era en realidad una participación única en la pasión de Cristo. Le expliqué que cada momento de dolor que ella ofrecía con amor se convertía en gracia para la salvación de otras almas. Sus ojos comenzaron a brillar de una manera que no había visto en meses. «¿Quiere decir, padre, que mi cáncer puede salvar almas?» «Sí, María», le respondí. «Tu cáncer, unido a la cruz de Cristo, puede salvar más almas que 1000 sermones. Tu ejemplo de fe en medio del sufrimiento
puede ser el instrumento que Dios use para convertir corazones. Y entonces sucedió algo hermoso. María cerró sus ojos, una sonrisa de paz profunda iluminó su rostro demacrado por la enfermedad, y dijo: «Entonces, Señor, acepto este cáncer no como castigo, sino como gracia. Acepto participar en tu pasión para que otras almas puedan encontrarte». María Esperanza murió 3 semanas después, pero su muerte fue completamente diferente a como había vivido los últimos meses. Murió en paz, rodeada de su familia, con el rosario entre sus manos, susurrando el nombre de Jesús. Y lo más extraordinario fue lo que sucedió después. En su funeral, que esperábamos fuera íntimo y doloroso, llegaron más de 500 personas. Gente que María había tocado con su testimonio de fe en medio del sufrimiento. Personas que habían visto cómo ella transformó su agonía en oblación, su dolor en oración, su muerte en semilla de vida eterna. Pero lo más impactante fue lo que me contó su esposo 6 meses después. «Padre, no va a creerlo, pero desde que María murió, 3 matrimonios de nuestros vecinos que estaban al borde del divorcio se reconciliaron. Dijeron que el ejemplo de amor de María los tocó profundamente. Además, mi hermano, que llevaba 20 años sin ir a misa, se confesó y regresó a la fe. Y la enfermera que cuidó a María en sus últimos días me contó que decidió estudiar teología porque vio algo sobrenatural en la manera como mi esposa enfrentó la muerte. ¿Comprendes, hijo mío? El sufrimiento de María, unido al de Cristo, se convirtió en fuente de gracia para muchas almas. Su cruz se transformó en luz para otros, su dolor en medicina espiritual para corazones endurecidos. Desde entonces, mi ministerio cambió radicalmente. Ya no veía el sufrimiento como un problema teológico que resolver, sino como un misterio sagrado que abrazar. Comencé a entender por qué los santos no huían del dolor, sino que lo recibían como un don precioso. Y conforme crecí en esta comprensión, conforme fui acompañando a más almas sufrientes con esta nueva perspectiva, comencé a ver milagros. No milagros físicos necesariamente, aunque también los hubo, sino milagros de transformación espiritual. Personas que pasaban del resentimiento a la aceptación, de la desesperanza a la esperanza, del odio hacia Dios al amor más profundo. Por eso hoy, como sucesor de Pedro, como pastor universal de la Iglesia Católica, puedo decirte con absoluta certeza: Dios no te está castigando con tu sufrimiento. Dios no está ausente en tu dolor. Al contrario, es precisamente en tu cruz donde Él está más presente, donde su gracia actúa con mayor poder, donde tu alma puede alcanzar las cimas más altas de la santidad. Pero para entender completamente esta verdad revolucionaria, necesitamos profundizar en las enseñanzas de nuestra Santa Iglesia. Necesitamos examinar qué nos dice la Sagrada Escritura sobre el sufrimiento. Necesitamos aprender de los santos que transformaron su dolor en escalera hacia el cielo. ¿Estás preparado para esta jornada de descubrimiento? ¿Estás listo para que tu perspectiva del sufrimiento cambie para siempre? Porque lo que voy a revelarte a continuación no solo transformará tu manera de ver el dolor, sino que te dará las herramientas espirituales para convertir cada cruz en bendición, cada lágrima en oración, cada momento de agonía en acto de amor que glorifique a Dios y salve almas. Si sientes que tu corazón arde por conocer más, si sientes que el Espíritu Santo está tocando tu alma a través de estas palabras, si reconoces en mi testimonio el eco de tu propio dolor y de tu propia búsqueda, entonces sigue conmigo. Porque apenas hemos comenzado a desentrañar el misterio más profundo y más hermoso de nuestra fe católica, el misterio redentor del sufrimiento cristiano. Pero antes de continuar revelándote los secretos más profundos que he descubierto en mis décadas de ministerio, necesito que entiendas algo fundamental. No todos están preparados para recibir esta verdad. No todos tienen oídos para escuchar lo que el Espíritu Santo quiere revelar. Jesús mismo nos enseñó: no den lo sagrado a los perros, ni echen sus perlas a los cerdos. ¿Por qué te digo esto? Porque lo que voy a compartir contigo a continuación desafiará todo lo que creías saber sobre el sufrimiento. Pondrá en crisis tus conceptos preconcebidos, te obligará a ver tu dolor con ojos completamente nuevos. Y no todos están dispuestos a permitir que el Señor transforme su perspectiva. Hay quienes prefieren aferrarse a su resentimiento contra Dios. Hay quienes encuentran una extraña comodidad en culpar al cielo por sus desgracias. Hay quienes han construido su identidad alrededor de ser víctimas del destino cruel. Para estas personas, la verdad que voy a revelarte
será demasiado revolucionaria, demasiado exigente, demasiado transformadora. Pero tú que has llegado hasta aquí, tú que has escuchado mi testimonio sobre María Esperanza sin cerrar tu corazón, tú demuestras que tienes hambre de verdad auténtica, que no buscas respuestas fáciles, sino respuestas reales, que estás dispuesto a que tu alma sea tocada por la gracia, aunque eso signifique cambiar paradigmas que has tenido durante años. Si es así, entonces permíteme llevarte más profundo en este misterio sagrado. Permíteme revelarte lo que los doctores de la Iglesia han enseñado sobre el sufrimiento, pero que rara vez se predica con la claridad y la fuerza que merece. Después de mi experiencia con María Esperanza, comencé a estudiar con una intensidad nueva todo lo que nuestra tradición católica enseña sobre el dolor. Pasé horas en los archivos vaticanos, revisé los escritos de los padres de la Iglesia, estudié las vidas de los santos, consulté las encíclicas papales, y lo que descubrí me dejó asombrado. Encontré que había 3 tipos de sufrimiento, claramente diferenciados en la enseñanza católica, pero que muchos sacerdotes y catequistas confunden o no explican adecuadamente. Y esta confusión es la que causa tanto dolor innecesario en las almas de los fieles. El primer tipo de sufrimiento es el que yo llamo sufrimiento consecuencial. Este es el dolor que experimentamos como resultado directo de nuestras malas decisiones, nuestros pecados, nuestra desobediencia a la ley de Dios. Si un hombre abandona a su familia por otra mujer y después se siente vacío y miserable, ese es sufrimiento consecuencial. Si una persona arruina su salud con vicios y después padece las enfermedades resultantes, eso es sufrimiento consecuencial. Este tipo de dolor no lo causa Dios directamente, pero Él lo permite porque respeta nuestra libertad. Y aunque puede ser doloroso, tiene un propósito pedagógico claro: llevarnos al arrepentimiento, a la conversión, al regreso a sus brazos amorosos. El segundo tipo es el sufrimiento purificador. Este es el dolor que Dios permite en nuestras vidas, no como castigo por pecados específicos, sino como medio de santificación. Es el fuego que refina el oro, la poda que hace que el árbol dé más fruto. Los santos conocían muy bien este tipo de sufrimiento y lo abrazaban con júbilo porque sabían que era Dios moldeando sus almas para hacerlas más semejantes a Cristo. Santa Teresa de Ávila lo explicaba hermosamente. El alma es como un castillo de diamante donde mora el Rey Celestial, pero para que ese diamante brille con todo su esplendor, necesita ser pulido. Y el pulimento duele, pero el resultado es una belleza que refleja perfectamente la luz divina. Pero hay un tercer tipo de sufrimiento, el más misterioso y el más glorioso, el sufrimiento redentor. Este es el dolor que no tiene explicación lógica desde la perspectiva humana. Es el sufrimiento del justo que padece sin causa aparente. Es la cruz del inocente. Es el dolor de María al pie de la cruz. Es el cáncer de María Esperanza. ¿Por qué Dios permite este tipo de sufrimiento? Aquí está el misterio más profundo de nuestra fe. Dios lo permite porque necesita corredentores. Sí, has oído bien. Dios, en su sabiduría infinita, ha decidido que la redención del mundo no sea obra exclusivamente suya, sino que invita a algunas almas elegidas a participar de manera única en la salvación de la humanidad. Cuando Cristo murió en la cruz, su sacrificio fue perfecto y completo para la redención de todos los pecados de todos los tiempos. Pero en su plan maestro, Él decidió que algunos de sus hijos más queridos participaran de manera especial en esa obra redentora a través de sus propios sufrimientos. Por eso San Pablo pudo escribir sin blasfemia: completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. No es que faltara algo a los sufrimientos de Cristo, sino que Él quiso asociar a algunos de nosotros a su obra salvífica de una manera tan íntima que nuestros dolores se volvieran extensión de su dolor redentor. ¿Comprendes la grandeza de esto? ¿Entiendes el honor incomparable que significa ser llamado por Dios al sufrimiento redentor? Es como si el Rey del universo te dijera: hijo mío, te amo tanto, confío tanto en ti, que quiero que seas mi socio en la empresa más importante de la historia, la salvación de las almas. Pero aquí viene la clave que cambiará tu vida para siempre. No todo sufrimiento es redentor automáticamente. El dolor se vuelve redentor solo cuando es abrazado con amor, ofrecido conscientemente, unido al sacrificio de Cristo. Sin esta disposición interior, el sufrimiento puede volverse estéril e incluso destructivo. María Esperanza pasó meses sufriendo de manera estéril porque aún no había comprendido esta verdad. Su dolor era real, su cruz era pesada,
pero no estaba produciendo frutos espirituales porque ella lo vivía como víctima resentida en lugar de como corredentora consciente. Fue solo cuando cambió su perspectiva, cuando abrazó su cruz con amor, cuando su sufrimiento se transformó en fuente de gracia. Y aquí es donde quiero hablarte directamente a ti, que me escuchas ahora. ¿Cuál es tu cruz? ¿Cuál es ese dolor que llevas cargando? ¿Es una enfermedad que no se cura? ¿Es la soledad después de perder al amor de tu vida? ¿Es la angustia de ver a un hijo perdido en las drogas? ¿Es la traición de quien más amabas? ¿Es la pobreza que te agobia día tras día? Sea cual sea tu cruz, quiero que sepas esto. Dios no te la envió como castigo. La permite porque te considera digno de participar en la redención del mundo. Te considera lo suficientemente fuerte, lo suficientemente fiel, lo suficientemente amoroso como para ser su colaborador en la salvación de almas. Pero para que tu sufrimiento se vuelva redentor, necesitas hacer algo que cambiará todo. Necesitas ofrecerlo conscientemente. Necesitas decirle a Jesús cada mañana, Señor, este dolor que cargo, te lo ofrezco unido a tu pasión para la salvación de las almas que tú conoces y amas. ¿Sabes lo que sucede cuando haces esto? Tu cruz deja de ser un peso inútil y se convierte en un altar. Tu dolor deja de ser una maldición y se transforma en una oración. Tu sufrimiento deja de ser un fin de camino y se vuelve un puente hacia la santidad. He visto esto suceder miles de veces en mis años de ministerio. Personas que estaban destrozadas por el dolor, resentidas con Dios, al borde de perder la fe, pero que cuando comprendieron esta verdad, cuando abrazaron su cruz como corredentores, experimentaron una transformación tan radical que parecían otras personas. Recuerdo a un hombre llamado Antonio, padre de familia, que perdió su trabajo y su casa en la crisis económica de 2008. Llegó a mi consulta papal completamente destruido, culpando a Dios por su desgracia, preguntándose por qué él no escuchaba sus oraciones, por qué no resolvía su situación financiera. Le expliqué lo mismo que te estoy explicando a ti ahora, que su sufrimiento económico, unido al de Cristo, podía convertirse en fuente de gracia para otras familias que pasaban por lo mismo, que su humillación, ofrecida con amor, podía ser el instrumento que Dios usara para tocar el corazón de empresarios orgullosos y llevarlos a la conversión. Al principio, Antonio me miró como si yo hubiera perdido la razón. «Padre», me dijo, «yo no vine aquí buscando filosofías. Vine buscando que usted ore para que Dios me devuelva mi trabajo». Pero había algo en sus ojos, una chispa de esperanza, que me decía que el Espíritu Santo estaba obrando en su corazón. Le pedí que me diera una oportunidad, que durante una semana completa, cada mañana al levantarse, ofreciera su situación económica por la conversión de los ricos que se olvidan de los pobres. Que cada vez que sintiera la humillación de no poder darle a su familia lo que merecían, la transformara en oración por todas las familias del mundo que padecían lo mismo. Antonio aceptó con escepticismo, más por respeto a mi investidura papal que por convicción genuina. Pero algo extraordinario comenzó a suceder. Durante esa semana de ofrecimientos, en lugar de levantarse cada día más amargado, comenzó a experimentar una paz extraña. No había cambiado su situación externa. Seguía sin trabajo, seguía sin dinero, pero algo dentro de él se había transformado. «Padre», me dijo cuando regresó, «no entiendo lo que pasó, pero ya no siento esa rabia contra Dios. De alguna manera siento que mi sufrimiento tiene sentido. Siento que no estoy sufriendo en vano». Y entonces me contó algo que me estremeció. Ayer cuando fui al banco para pedir una extensión de mi préstamo hipotecario, el gerente, que siempre me había tratado con frialdad, de repente se mostró comprensivo. Me dijo que él también había pasado por momentos difíciles y decidió ayudarme con condiciones especiales. No solo eso, sino que me recomendó para un trabajo en una empresa donde tiene contactos. ¿Casualidad? Jamás. Era la respuesta de Dios a un sufrimiento que finalmente había sido ofrecido con amor. Era la gracia fluyendo a través de una cruz abrazada conscientemente. Pero la historia de Antonio no termina ahí. 3 meses después, no solo había conseguido trabajo, sino que había fundado un grupo de apoyo para familias en crisis económica. Su experiencia de sufrimiento redentor lo había transformado de víctima en sanador, de necesitado en servidor. Ahora entiendo, me dijo años después cuando ya había recuperado completamente su estabilidad financiera. ¿Por qué Dios permitió que perdiera todo? No era para destruirme, sino para enseñarme a confiar solo en Él, y para que pudiera ayudar a otras familias que pasan por lo mismo que yo pasé. ¿Ves cómo funciona el misterio del sufrimiento redentor?
Dios no causa el dolor, pero cuando lo abrazamos con fe y amor, Él lo usa para obras maravillosas que van más allá de nuestra imaginación. Ahora, permíteme preguntarte algo que puede cambiar tu vida. ¿Has estado sufriendo como víctima o como corredentor? ¿Has estado cargando tu cruz con resentimiento o con amor? ¿Has estado preguntándole a Dios, ¿por qué a mí? ¿O le has dicho, aquí estoy, úsame? La diferencia entre estas dos actitudes no es solo una diferencia de perspectiva. Es la diferencia entre el sufrimiento estéril y el sufrimiento fructífero. Es la diferencia entre la cruz que aplasta y la cruz que eleva. Es la diferencia entre el dolor que destruye y el dolor que santifica. Pero quiero que sepas algo más. No tienes que hacer esta transformación solo. La Iglesia Católica, en su sabiduría milenaria, nos ha dado herramientas espirituales poderosas para vivir el sufrimiento de manera redentora. Nos ha dado los sacramentos, la oración, la intercesión de los santos, la devoción a María Santísima. ¿Sabías que hay una oración específica que transforma instantáneamente cualquier sufrimiento en ofrenda redentora? Es una oración que me enseñó un cardenal muy anciano cuando yo era joven sacerdote, y que he visto obrar milagros en miles de almas sufrientes. Es tan simple que un niño puede memorizarla, pero tan poderosa que puede cambiar el curso de destinos eternos. Cada vez que sientes dolor, cada vez que la cruz se vuelve pesada, cada vez que el sufrimiento amenaza con abrumarte, solo necesitas decir, Jesús mío, por tu santísima pasión, te ofrezco este dolor por amor a ti y por la salvación de las almas. Que mi cruz sea unida a la tuya, que mi dolor sea medicina para los pecadores, que mi lágrima sea bálsamo para los corazones endurecidos. Esa oración, dicha con fe sincera, tiene el poder de transformar el infierno de tu sufrimiento en un anticipo del cielo. Tiene la capacidad de convertir tu agonía personal en gracia universal. Tiene la fuerza de hacer que tu dolor más íntimo se vuelva ofrenda cósmica. Pero no me creas solo por mis palabras. Ponlo a prueba. La próxima vez que el sufrimiento te visite, en lugar de rebelarte contra él, abrázalo con esa oración. En lugar de preguntarle a Dios por qué te está sucediendo, pregúntale para qué te está sucediendo. En lugar de huir de la cruz, camina hacia ella con los brazos abiertos. Y prepárate para ser testigo de milagros. No necesariamente milagros de curación física, aunque también pueden suceder, sino milagros de transformación espiritual. Milagros de paz en medio de la tormenta, milagros de sentido en medio del aparente absurdo, milagros de gracia brotando de las heridas más profundas. Mis queridos hijos, hemos llegado al corazón de este misterio sagrado, y ahora que comprendes los tres tipos de sufrimiento, ahora que sabes que tu dolor puede convertirse en instrumento de redención, es momento de que conozcas algo que revolucionará completamente tu relación con Dios. La verdad sobre por qué Él permite que sus hijos más amados sufran más intensamente. Durante mis años como cardenal, antes de ser elevado a la silla de Pedro, tuve la oportunidad de estudiar los archivos más secretos del Vaticano. Documentos que pocos ojos han visto, testimonios de santos que la Iglesia ha guardado celosamente, revelaciones místicas que solo se comparten con quienes tienen la responsabilidad de guiar al pueblo de Dios. Y en esos documentos, descubrí algo que cambió para siempre mi comprensión del sufrimiento. Existe un patrón, una constante que se repite a lo largo de toda la historia de la salvación. Los que más aman a Dios, los que más cerca están de su corazón, los que más se parecen a Cristo, son precisamente los que más sufren. ¿Por qué? La respuesta te va a impactar. Porque Dios confía más en ellos. Porque sabe que son capaces de transformar el sufrimiento más intenso en amor más profundo. Porque conoce la fortaleza de sus almas y la pureza de sus corazones. Piénsalo por un momento. ¿A quién le confías las tareas más importantes? ¿A quien apenas conoces o a quien sabes que es fiel y competente? ¿A quien dudas que pueda cumplir o a quien estás seguro que no te fallará? Así es exactamente como actúa nuestro Padre Celestial. Cuando Dios ve un alma que verdaderamente lo ama, cuando encuentra un corazón que está dispuesto a todo por su gloria, cuando descubre una vida que se ha entregado completamente a su voluntad, entonces le confía las cruces más pesadas, porque sabe que esa alma las transformará en escaleras hacia el cielo. Por eso María, la más santa de todas las criaturas, fue también la que más sufrió. Por eso los apóstoles, después de recibir el Espíritu Santo, no vivieron vidas cómodas, sino martirios gloriosos. Por eso los santos, cuanto más santos se volvían, más intensas eran las pruebas que debían enfrentar.
No es que Dios sea cruel con quienes más lo aman. Es que los ama tanto que los considera dignos de participar de manera especial en su obra redentora. Es como si les dijera: Hijo mío, te amo tanto que quiero que seas mi colaborador más íntimo en la salvación del mundo. Y aquí quiero hacer una pausa para dirigirme directamente a ti que me escuchas y que quizás estás pensando: pero Padre, yo no soy santo, yo no soy especial, yo solo soy una persona común que está sufriendo sin entender por qué. Permíteme decirte algo que quizás nunca te han dicho. El mismo hecho de que estés aquí, escuchando estas palabras, buscando respuestas en lugar de huir de Dios por tu dolor, ya demuestra que tienes un alma especial. El mismo hecho de que no te hayas rendido, de que sigas buscando sentido a tu sufrimiento, ya revela que Dios ve en ti potencial de santidad. Porque, escúchame bien, no todos reaccionan así ante el dolor. Muchos se alejan de Dios cuando sufren. Muchos lo maldicen, lo abandonan, deciden que ya no creen en Él. Pero tú estás aquí, tú sigues buscando, tú sigues esperando. Y eso, hijo mío, es una gracia extraordinaria que no todos reciben. Durante mi pontificado, he tenido el privilegio de canonizar a varios santos, y en cada proceso de canonización me ha llamado la atención una constante. Todos ellos, sin excepción, pasaron por periodos de sufrimiento intenso, pero ninguno huyó de ese sufrimiento. Al contrario, lo abrazaron como un tesoro precioso. Santa Madre Teresa de Calcuta vivió durante décadas lo que ella llamaba la noche oscura del alma. Se sentía abandonada por Dios, no experimentaba consolaciones espirituales, oraba sin sentir que sus oraciones fueran escuchadas, pero siguió sirviendo a los más pobres entre los pobres, siguió amando cuando no sentía amor, siguió creyendo cuando no veía señales de la presencia divina. ¿Y sabes qué descubrimos después de su muerte, cuando abrimos sus diarios espirituales? Que precisamente durante esos años de sequedad espiritual fue cuando más almas salvó, cuando más milagros obró, cuando más cerca estuvo del corazón de Cristo. Su sufrimiento interior había sido el combustible de su santidad exterior. San Juan Pablo II, mi predecesor, sufrió múltiples enfermedades durante los últimos años de su pontificado. Lo vi en persona, temblando por el Parkinson, luchando para pronunciar cada palabra, soportando dolores que habrían quebrantado a hombres mucho más jóvenes. Pero en lugar de retirarse, en lugar de rendirse, él transformó su sufrimiento público en una catequesis viviente sobre la dignidad del dolor humano. Sus últimas homilías, pronunciadas con voz temblorosa pero con espíritu inquebrantable, tocaron más corazones que todos sus discursos académicos anteriores. Su testimonio de fortaleza en la fragilidad convirtió más almas que sus encíclicas más elaboradas. Su manera de sufrir con dignidad fue su predicación más poderosa. Y ahora, permíteme contarte algo que pocos saben, algo que marca mi propia vida y mi propio pontificado. Antes de ser elegido papa, yo también pasé por una noche oscura del alma que duró casi 5 años. Era cardenal. Tenía responsabilidades enormes. La gente me veía como un hombre de fe inquebrantable. Pero por dentro, luchaba contra dudas terribles, contra una sequedad espiritual que me hacía sentir como si Dios me hubiera abandonado. Oraba durante horas sin sentir nada. Celebraba misa como un autómata. Predicaba sobre el amor de Dios sin experimentar ese amor en mi corazón. Era como estar en un desierto espiritual donde cada paso era una lucha, donde cada día requería un acto heroico de fe para no desesperar completamente. ¿Sabes lo que me mantuvo en pie durante esos años terribles? La certeza de que si Dios me había llevado a esa prueba, era porque confiaba en que yo podría salir victorioso de ella. La convicción de que mi sufrimiento espiritual no era una maldición, sino una purificación. La esperanza de que al final de esa noche oscura brillaría un amanecer más glorioso. Y tenía razón. Cuando finalmente emergí de esa crisis de fe, cuando volví a sentir la presencia amorosa del Padre, cuando recuperé la paz interior, era un hombre completamente transformado. Mi predicación tenía una profundidad nueva, mi compasión había crecido exponencialmente. Mi confianza en la misericordia divina se había vuelto inquebrantable. Fue precisamente esa experiencia de sufrimiento espiritual la que me preparó para ser papa. Porque ahora, cuando hablo con almas que sufren, no lo hago desde la teoría teológica, sino desde la experiencia personal. Cuando consuelo a quienes pasan por crisis de fe, lo hago habiendo recorrido yo mismo ese camino de tinieblas. Por eso puedo decirte con absoluta autoridad, tu sufrimiento no es accidental, no es casualidad que estés pasando por lo que estás pasando.
Dios lo está permitiendo porque tiene planes grandiosos para tu vida, planes que requieren que tu alma sea forjada en el fuego del dolor para adquirir la resistencia espiritual necesaria. Pero aquí viene algo crucial que necesitas entender. Aunque Dios confíe en ti lo suficiente como para permitir que sufras, Él nunca te abandona en el sufrimiento. Al contrario, es precisamente cuando más sufres cuando Él está más cerca de ti, aunque no lo sientas. En los archivos vaticanos, encontré el testimonio de un santo del siglo XVI que escribió algo que me marcó profundamente. Cuando Dios parece más ausente, es cuando está más presente. Cuando su silencio es más ensordecedor, es cuando su voz resuena más fuerte en lo profundo del alma. Cuando su amor parece más lejano, es cuando nos está abrazando más estrechamente. ¿Por qué experimentamos esta aparente ausencia de Dios en los momentos de mayor sufrimiento? Porque Dios no quiere que lo amemos solo por sus consolaciones, sino por Él mismo. No quiere que busquemos solo sus regalos, sino su corazón. No quiere una fe que dependa de emociones cambiantes, sino una confianza que permanezca firme incluso en la oscuridad. Es como un padre que enseña a caminar a su hijo. Al principio, sostiene sus manitas, lo guía paso a paso, está siempre visible y presente. Pero llega un momento en que tiene que soltar las manos del niño y alejarse unos pasos para que el pequeño aprenda a caminar solo. El padre no ha dejado de amar al niño, no lo ha abandonado, simplemente confía en él lo suficiente como para darle la oportunidad de crecer. Así es exactamente como actúa nuestro Padre Celestial. Cuando éramos bebés espirituales, Él nos consolaba constantemente, nos daba señales evidentes de su presencia, nos mimaba con experiencias místicas. Pero cuando ve que ya tenemos la madurez suficiente, permite que caminemos algunos tramos en aparente soledad para que nuestra fe se fortalezca y nuestra confianza se purifique. Ahora, quiero revelarte algo que cambiará para siempre tu manera de orar durante el sufrimiento. Existe una oración que los santos usaban en los momentos de mayor dolor, una oración que tiene el poder de transformar instantáneamente tu perspectiva y conectarte con el corazón sufriente de Cristo. Esta oración me la enseñó personalmente Santa Faustina durante una experiencia mística que tuve en 2010, antes de ser elegido Papa. Yo estaba pasando por uno de los momentos más difíciles de mi crisis espiritual, cuando de repente sentí la presencia de esta santa polaca que me dijo: «Hermano, cuando el dolor te abrume, reza así: Jesús, confío en ti, especialmente cuando no entiendo. Jesús, me abandono en ti, especialmente cuando no siento tu presencia. Jesús, te amo, especialmente cuando me cuesta amarte. Por tu santísima pasión, ten misericordia de mí y del mundo entero». Desde que aprendí esa oración, la he compartido con miles de almas sufrientes, y los testimonios que he recibido son extraordinarios. Personas que estaban al borde del suicidio encontraron razones para vivir. Matrimonios que parecían irrecuperables se restauraron. Enfermos desahuciados experimentaron curaciones milagrosas. No porque la oración sea mágica, sino porque conecta el alma directamente con el poder redentor de la pasión de Cristo. Pero quiero que entiendas algo fundamental. Esta no es una oración para escapar del sufrimiento, sino para transformarlo. No es una fórmula para evitar la cruz, sino para cargarla con amor. No es un mantra para cambiar las circunstancias externas, sino para cambiar tu corazón interior. Porque, escúchame bien, la verdadera liberación del sufrimiento no consiste en que el dolor desaparezca, sino en que tú te transformes. No consiste en que Dios cambie tus circunstancias, sino en que tú cambies tu perspectiva. No consiste en que la cruz se vuelva más liviana, sino en que tú te vuelvas más fuerte. Y aquí quiero contarte la historia más impactante que he conocido en mis años de pontificado. Es la historia de una mujer llamada Elena, una madre de familia italiana que perdió a sus 3 hijos en un accidente automovilístico causado por un conductor ebrio. Elena llegó a verme completamente destruida. Había perdido la fe, odiaba a Dios, quería morir para reunirse con sus hijos. Me dijo cosas terribles, que Dios era un monstruo por permitir que sufrieran los inocentes, que la religión era una farsa para engañar a los débiles, que prefería irse al infierno antes que adorar a un Dios tan cruel. Cualquier sacerdote normal habría intentado consolarla con palabras piadosas, le habría dicho que Dios tenía un plan, que sus hijos estaban en el cielo, que todo tenía un propósito. Pero yo había aprendido que en los dolores más profundos, las palabras convencionales suenan huecas
y pueden incluso aumentar la rabia. Así que hice algo que ella no esperaba. Me puse de pie, caminé hacia ella y la abracé mientras lloraba desconsoladamente. No dije nada durante varios minutos. Solo la sostuve mientras su dolor se desahogaba en gritos que partían el alma. Cuando finalmente se calmó un poco, le dije, Elena, no voy a insultarte diciéndote que entiendo tu dolor, porque no lo entiendo. No voy a ofenderte diciéndote que Dios tiene un plan, porque desde tu perspectiva humana, ese plan parece monstruoso. No voy a herirte diciéndote que todo pasa por algo, porque la muerte de tus hijos inocentes no parece tener justificación alguna. Ella me miró sorprendida, esperando que yo, como papa, defendiera a Dios, pero continué. Lo único que puedo decirte es esto. Hay un hombre que sufrió más que tú, un hombre que vio morir a su hijo inocente de la manera más cruel, un hombre que experimentó en carne propia lo que significa perder a quien más amas sin poder hacer nada para evitarlo. Sus ojos se llenaron de una atención diferente. Ese hombre, continué, es Dios Padre. Él también perdió a su hijo, también lo vio sufrir injustamente, también experimentó la impotencia de no poder evitar esa muerte. Y si Él, que es todopoderoso, permitió que su propio hijo muriera por amor a nosotros, entonces Él entiende tu dolor mejor que nadie en el universo. Elena comenzó a llorar de una manera diferente. Ya no era la rabia ciega, sino una tristeza profunda, mezclada con algo que podría llamarse esperanza. ¿Quiere decir, me preguntó, que Dios también ha llorado como yo estoy llorando? No solo ha llorado, le respondí, sino que sigue llorando contigo. Cada lágrima tuya resuena en su corazón paternal. Cada grito de dolor tuyo encuentra eco en su alma divina. Tú no sufres sola, Elena. Sufres acompañada por aquel que conoce íntimamente el precio del amor. Ese encuentro duró más de 3 horas. Al final, Elena no había recuperado a sus hijos. Su dolor seguía siendo inmenso. Su vida continuaba destrozada. Pero algo fundamental había cambiado en su interior. Ya no se sentía abandonada por Dios. Al contrario, se sentía comprendida por Él de una manera que trascendía toda lógica humana. 6 meses después, Elena regresó a verme. Había comenzado un grupo de apoyo para padres que habían perdido hijos. Su testimonio de dolor compartido con Cristo estaba sanando a decenas de familias que pasaban por tragedias similares. Su sufrimiento se había convertido en medicina para otros corazones quebrantados. Santo Padre, me dijo, ahora entiendo por qué Dios permitió que perdiera a mis hijos. No porque Él causara el accidente, sino porque sabía que mi amor de madre, purificado por el dolor más intenso, podría convertirse en bálsamo para otras madres que sufren lo mismo. Elena no recuperó a sus hijos, pero recuperó el sentido de su vida. Su dolor no desapareció, pero se transformó en fuerza sanadora. Su cruz no se volvió más liviana, pero ella se volvió capaz de cargarla con propósito divino. Esa es la diferencia entre sufrir como víctima y sufrir como corredentor. La víctima pregunta, ¿por qué a mí? Y se consume en su propio dolor. El corredentor pregunta, ¿para qué me sirve esto? Y transforma su agonía en gracia para otros. Y ahora, después de escuchar todas estas historias, después de comprender estos misterios profundos, quiero hacerte la pregunta más importante de tu vida. ¿Estás dispuesto a cambiar de perspectiva? ¿Estás preparado para ver tu sufrimiento no como maldición, sino como llamado? ¿Tienes el coraje de transformar tu cruz en altar de sacrificio por la salvación de almas? Porque, escúchame bien, si respondes que sí a estas preguntas, si decides abrazar tu dolor como corredentor consciente, tu vida cambiará de manera tan radical que parecerás otra persona. No porque el sufrimiento desaparezca, sino porque tú te transformarás en instrumento de la gracia divina. Pero esto requiere una decisión firme, un compromiso serio, una entrega total. No puedes vivir el sufrimiento redentor a medias, con dudas, con reservas. Tienes que lanzarte completamente en los brazos de la divina providencia, confiando en que Dios sabe lo que hace incluso cuando tú no lo entiendes. Y para ayudarte en esta decisión crucial, quiero compartir contigo la oración más poderosa que conozco para consagrar el sufrimiento. Es una oración que aprendí de los labios de la misma Virgen María durante una aparición privada que tuve en la Capilla Sixtina una madrugada de 2015. Era muy temprano. Yo estaba orando solo ante el altar, cuando de repente la capilla se llenó de una luz suave pero intensa. Y ahí,
De pie junto al altar estaba la Santísima Virgen, más hermosa de lo que cualquier pintura haya logrado representar. Me miró con una ternura maternal infinita y me dijo: «Hijo mío, muchas almas se pierden porque no saben cómo ofrecer su sufrimiento. Enséñales esta oración que yo misma recé al pie de la cruz cuando veía morir a mi hijo. Madre mía, que sufriste más que cualquier criatura, toma mi dolor y úneselo al tuyo. Que mi cruz sea abrazada con tu fortaleza, que mi llanto sea secado con tu ternura, que mi sufrimiento sea ofrecido con tu amor, por los méritos de la pasión de tu Hijo y por tus dolores de madre, que mi dolor sirva para la salvación de almas. Amén». Después de recibir esa oración de labios de la Santísima Virgen, mi vida y mi ministerio se transformaron por completo. Esas palabras que María me confió no eran solo para mí, sino para todas las almas sufrientes del mundo. Y desde esa noche sagrada, he visto cómo esa oración obra milagros de transformación en corazones que parecían perdidos para siempre. Pero antes de continuar, necesito decirte algo que puede sorprenderte. La Virgen María me reveló también por qué Dios permite niveles tan intensos de sufrimiento en nuestro tiempo. Y la razón va a impactar tu alma de una manera que nunca imaginaste. Hijo mío, me dijo la Santísima Virgen con voz que sonaba como música celestial, esta generación está más alejada de Dios que cualquier otra en la historia. Los corazones se han endurecido, las almas se han adormecido, la humanidad ha olvidado su destino eterno. Por eso mi Hijo necesita corredentores que, con sus sufrimientos unidos a su pasión, generen las gracias extraordinarias necesarias para la conversión masiva que debe venir. ¿Comprendes la magnitud de lo que esto significa? Tu sufrimiento no es solo personal. Tu cruz no es solo para tu santificación. Tu dolor, cuando es ofrecido conscientemente, se convierte en munición espiritual para la batalla más importante de todos los tiempos, la batalla por la salvación de la humanidad en esta hora decisiva de la historia. Vivimos en tiempos apocalípticos, no en el sentido de que el mundo vaya a terminar mañana, sino en el sentido de que estamos en un momento de revelación definitiva. Los corazones se están dividiendo entre el bien y el mal, de manera radical. Ya no hay términos medios. O se está con Cristo o se está contra Él. O se camina hacia la luz o se camina hacia las tinieblas. Y en esta batalla espiritual, Dios necesita almas víctimas, corredentores conscientes, personas dispuestas a ofrecer sus sufrimientos para inclinar la balanza hacia la misericordia en lugar de hacia la justicia. Porque la justicia divina por sí sola sería devastadora para esta humanidad tan pecadora. Por eso, cuando tú sufres y ofreces ese sufrimiento unidos a la pasión de Cristo, no solo estás santificando tu alma, estás literalmente salvando almas que ni siquiera conoces, estás generando gracias que pueden convertir a pecadores empedernidos. Estás siendo instrumento de misericordia en un mundo que merece castigo. Déjame contarte algo que sucedió hace apenas 2 años y que me confirmó esta verdad de manera extraordinaria. Una mujer de México, llamada Guadalupe, me escribió una carta que me estremeció hasta las lágrimas. Guadalupe había estado sufriendo durante años una enfermedad neurológica degenerativa que la tenía postrada en cama, con dolores constantes, dependiendo completamente de su esposo para las tareas más básicas. Durante mucho tiempo, se había rebelado contra su condición, preguntándose por qué Dios la había condenado a esa existencia. Pero un día, después de ver uno de mis mensajes sobre el sufrimiento redentor, decidió hacer el experimento espiritual que yo propongo: ofrecer conscientemente su dolor por la conversión de pecadores específicos. Eligió 3 personas: su hermano, que era ateo militante, su vecina, que practicaba brujería, y un político corrupto de su ciudad, que estaba destruyendo a las familias pobres con sus políticas. Durante 6 meses, cada vez que el dolor la atacaba, en lugar de lamentarse, ofrecía esa agonía específicamente por la conversión de esas 3 personas. Cada crisis de dolor se convertía en una oración intensa. Señor, que este sufrimiento sirva para que mi hermano encuentre la fe, para que mi vecina abandone las tinieblas, para que este político corrupto se convierta. ¿Sabes lo que pasó? En el transcurso de esos 6 meses, los 3 experimentaron conversiones extraordinarias. Su hermano ateo tuvo una experiencia mística durante un viaje de negocios y regresó pidiendo ser bautizado. Su vecina bruja, después de una serie de sueños perturbadores, llegó llorando a su casa pidiendo que la ayudara a volver a la iglesia.
Y el político corrupto, en medio de un escándalo que parecía destruir su carrera, tuvo una crisis de conciencia que lo llevó a confesar públicamente sus crímenes y restituir todo lo que había robado. Guadalupe me escribió: Santo Padre, ahora entiendo por qué Dios permitió mi enfermedad. No era un castigo, era una misión. No era una maldición, era un llamado. Dios sabía que yo tenía la fortaleza espiritual necesaria para ser instrumento de conversión para almas que parecían perdidas para siempre. Mi cama de enferma se convirtió en mi altar de sacerdocio. Mi dolor se volvió mi ministerio. Pero la historia de Guadalupe no termina ahí. Su testimonio comenzó a circular por Internet. Llegó a miles de personas que también sufrían enfermedades crónicas. Muchos de ellos decidieron seguir su ejemplo, ofreciendo sus dolores por conversiones específicas. Y lo que comenzó como el sufrimiento individual de una mujer postrada, se convirtió en una red mundial de corredentores que están generando gracias extraordinarias. Ahora tengo documentados más de 3,000 casos de personas que han adoptado esta práctica de ofrecimientos específicos. Y los resultados son tan extraordinarios que parecen imposibles. Matrimonios restaurados, hijos drogadictos que se rehabilitan, ateos que encuentran la fe, pecadores empedernidos que se convierten, familias destruidas que se reúnen. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando el sufrimiento se ofrece con amor consciente y propósito específico, se convierte en una fuerza espiritual de poder incalculable. Es como si cada lágrima se volviera una gota de sangre redentora, como si cada gemido de dolor se convirtiera en un grito que rompe las cadenas que atan a las almas en las tinieblas. Pero aquí viene algo que quiero que entiendas claramente. Esto no es magia, no es superstición, no es pensamiento positivo. Esto es doctrina católica pura, basada en la comunión de los santos, en el valor infinito de los méritos de Cristo, en el poder intercesor del sufrimiento unido a la pasión. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1521, nos enseña que la unión al sacrificio de la pasión de Cristo puede dar un sentido nuevo al sufrimiento, transformándolo en participación en la obra salvífica de Jesús. No es que nosotros añadamos algo a la obra perfecta de Cristo, sino que Él, en su sabiduría infinita, quiere asociarnos a su obra redentora. Y ahora, después de todo lo que te he revelado, después de todas las historias que te he contado, después de todas las verdades que hemos explorado juntos, ha llegado el momento de la decisión más importante de tu vida. Tú que me escuchas ahora, tú que has llegado hasta este punto, tú que has permitido que estas palabras toquen tu corazón, tienes ante ti una oportunidad única, la oportunidad de transformar tu sufrimiento de maldición en misión, de cruz en altar, de dolor en poder redentor. Pero esta oportunidad no estará disponible para siempre, porque el sufrimiento, cuando no se abraza conscientemente, cuando no se ofrece con propósito, cuando no se une a la pasión de Cristo, se vuelve estéril, se convierte en dolor inútil que no genera frutos espirituales, que no salva almas, que no transforma realidades. Por eso ahora, en este momento sagrado, quiero invitarte a hacer conmigo una consagración que cambiará tu destino eterno. Una consagración que transformará tu manera de vivir el sufrimiento, que convertirá tu vida en instrumento de gracia, que hará de tu historia personal una historia de redención. Esta consagración no es solo una oración, es un compromiso, no es solo un momento emotivo, es una decisión que afectará el resto de tu existencia. No es solo un acto piadoso, es una entrega total de tu sufrimiento al plan salvador de Dios. ¿Estás dispuesto? ¿Tienes el valor de decirle a Dios: Señor, aquí está mi dolor, tómalo y úsalo para salvar almas? ¿Tienes la fe suficiente para creer que tu sufrimiento personal puede convertirse en gracia universal? Si tu respuesta es sí, si sientes que el Espíritu Santo está moviendo tu corazón en este momento, si reconoces que has llegado hasta aquí guiado por la providencia divina, entonces ponte de pie donde estés. Sí, ponte de pie físicamente, porque lo que vamos a hacer ahora requiere que tu cuerpo también participe en esta consagración sagrada. Ahora, extiende tus brazos en forma de cruz, como Cristo los extendió en el Calvario. Siente el peso de esa posición, porque así vas a abrazar espiritualmente tu propia cruz. Y repite conmigo, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, la oración de consagración que va a cambiar tu vida. Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, yo, di tu nombre, en este momento sagrado, delante del trono de tu misericordia infinita,
Me consagro completamente como víctima de amor para la salvación de las almas. Acepto mi sufrimiento no como castigo, sino como llamado. Abrazo mi cruz no como maldición, sino como misión. Recibo mi dolor no como abandono tuyo, sino como prueba de tu confianza en mí. Desde este día en adelante, cada lágrima que derrame será ofrenda por los pecadores. Cada dolor que experimente será oración por los alejados de ti. Cada momento de agonía será sacrificio por la conversión del mundo. Consagro mi enfermedad por la sanación de otros. Consagro mi soledad por la compañía de los abandonados. Consagro mi pobreza por la riqueza espiritual de los soberbios. Consagro mi humillación por la conversión de los orgullosos. Santísima Virgen María, Madre de los dolores, toma mi corazón y úneselo al tuyo traspasado. Que mi sufrimiento sea abrazado con tu fortaleza, que mi cruz sea cargada con tu amor, que mi dolor sea ofrecido con tu ternura maternal. San José, terror de los demonios, protege mi misión de corredentor. Que las fuerzas del mal no puedan impedir que mi sufrimiento genere frutos de salvación. Santos mártires y confesores, santos que sufrieron por amor a Cristo, interceded por mí para que sepa transformar cada prueba en victoria, cada dolor en gloria, cada lágrima en perla preciosa para la corona de mi Salvador. Ángel de mi guarda, acompaña cada ofrenda de mi dolor, lleva cada suspiro mío al trono del Altísimo. Haz que ni una sola gota de mi sufrimiento se pierda, sino que todo se convierta en gracia para la Iglesia y para el mundo. Señor, acepta esta consagración. Confirma esta decisión. Bendice esta entrega, y que desde hoy en adelante mi vida sea un canto de amor en medio del dolor, un testimonio de fe en medio de la prueba, una demostración de tu poder redentor obrando a través de la fragilidad humana. Por los siglos de los siglos. Amén. Si has hecho esta oración con sinceridad, si has pronunciado estas palabras desde lo más profundo de tu corazón, algo extraordinario acaba de suceder en el cielo. Tu nombre ha sido inscrito en el libro de los corredentores. Tu sufrimiento ha sido aceptado como ofrenda sagrada. Tu vida ha entrado en una dimensión nueva de propósito divino. Pero ahora viene la parte práctica, porque una consagración sin acciones concretas es solo sentimentalismo religioso. Necesitas saber exactamente cómo vivir esta nueva realidad, cómo aplicar día a día lo que acabas de comprometerte a hacer. Primero, cada mañana, antes de levantarte, ofrece a Dios todo lo que vas a sufrir durante ese día. No esperes a que llegue el dolor para recordar tu consagración. Anticípate, prepara tu corazón, predispón tu alma para transformar cada contrariedad en oblación. Segundo, cada vez que experimentes sufrimiento físico, emocional o espiritual, di inmediatamente: Jesús, por tu santa pasión, te ofrezco este dolor por la salvación de las almas. No dejes que pase ni un segundo de sufrimiento sin convertirlo conscientemente en oración. Tercero, elige 3 personas específicas por las cuales vas a ofrecer prioritariamente tu sufrimiento. Pueden ser familiares alejados de la fe, amigos que viven en pecado, figuras públicas que necesitan conversión. Haz una lista, ponla en un lugar visible y cada vez que sufras, menciona específicamente esos nombres. Cuarto, lleva contigo una imagen del Sagrado Corazón de Jesús o del Inmaculado Corazón de María. Cuando el dolor sea muy intenso, mira esa imagen y recuerda que tu sufrimiento está siendo unido al de Cristo, que tu corazón está latiendo al ritmo del corazón divino. Quinto, al final de cada día, haz un examen de conciencia preguntándote: ¿cuántos dolores ofrecí hoy? ¿Cuántas veces desperdició sufrimiento, lamentándome en lugar de ofreciéndolo? ¿Qué puedo mejorar mañana en mi misión de corredentor? Y aquí quiero darte una promesa que hago con toda la autoridad de mi oficio papal. Si vives fielmente esta consagración, si ofreces genuinamente tu sufrimiento día tras día, antes de que termine este año verás frutos concretos. Verás conversiones en tu familia, transformaciones en tu ambiente, milagros en tu vida. No porque yo tenga poder para prometerlo, sino porque así funciona la economía divina de la gracia. Pero también quiero advertirte sobre algo. Cuando comiences a vivir como corredentor consciente, el demonio va a intensificar sus ataques contra ti. Va a tratar de desanimarte, de hacerte dudar, de convencerte de que todo esto es fantasía religiosa. Va a susurrarte: ¿de verdad crees que tu dolor insignificante puede salvar almas? ¿No ves que solo te estás engañando a ti mismo? Cuando esos pensamientos lleguen y llegarán, recuerda las historias que te he contado hoy.
Recuerda a María Esperanza transformando su cáncer en santidad. Recuerda a Elena convirtiendo la pérdida de sus hijos en ministerio de consolación. Recuerda a Guadalupe haciendo de su cama de enferma un altar de intercesión. Y sobre todo, recuerda que tienes la autorización papal para vivir esta espiritualidad. Yo, León XIV, sucesor de Pedro, vicario de Cristo en la tierra, te autorizo oficialmente a considerarte corredentor al servicio de la Iglesia. Tu sufrimiento tiene valor infinito cuando se une al de Cristo. Tu dolor puede salvar almas. Tu cruz puede cambiar destinos eternos. Ahora, antes de cerrar este mensaje que ha cambiado tu vida, quiero darte un regalo final, una bendición apostólica especial que reservo solo para las almas que se consagran como corredentores. Por la autoridad apostólica que Cristo me ha conferido, por la gracia que fluye de la silla de Pedro, por el poder que me viene de la sucesión apostólica, yo te bendigo a ti que has hecho esta consagración. Que el Padre Eterno acepte tus sufrimientos como ofrenda fragante. Que Jesucristo una tus dolores a su pasión salvadora. Que el Espíritu Santo transforme cada lágrima tuya en gracia para los pecadores. Que la Santísima Virgen María, Madre de los Dolores, sea tu compañera en el sufrimiento. Que San José, protector de las almas víctimas, sea tu defensor contra el maligno. Que todos los santos mártires sean tus intercesores ante el trono del Altísimo. Que cada día de dolor sea un día de mérito eterno. Que cada noche de agonía sea una noche de fructificación espiritual. Que cada momento de cruz sea un momento de gloria oculta. Y que cuando llegue tu hora final, cuando tengas que entregar tu alma al Creador, puedas hacerlo con la certeza de haber transformado todo tu sufrimiento en escalones hacia el cielo, toda tu cruz en semillas de salvación, todo tu dolor en himnos de amor eterno. En el nombre del Padre, que te ha elegido como corredentor, del Hijo que te ha asociado a su pasión, y del Espíritu Santo, que transforma tu sufrimiento en gracia. Amén. Esta bendición está sellada en el cielo, está registrada en los archivos eternos, está confirmada por toda la comunión de los santos, y permanecerá sobre ti mientras vivas fielmente tu consagración como alma víctima. Hijo mío, tu vida acaba de cambiar para siempre. Ya no eres la misma persona que era cuando comenzaste a escuchar este mensaje. Has pasado de ser víctima del sufrimiento a ser maestro del dolor redentor. Has pasado de preguntarte ¿por qué sufro? A declarar ¿para qué sirve mi sufrimiento? El mundo necesita corredentores como tú. La Iglesia necesita almas víctimas como tú. Dios mismo necesita colaboradores como tú en la obra más importante de todos los tiempos, la salvación de la humanidad. Ve en paz, pero ve transformado. Sufre si es necesario, pero sufre con propósito. Llora si debes llorar, pero que cada lágrima sea una perla preciosa en la corona de tu Redentor. Y recuerda siempre, cuando el dolor llegue, ya no estarás solo. Cristo sufrirá contigo, María llorará contigo, todos los santos intercederán contigo, y cada momento de agonía se convertirá en un momento de eternidad, cada instante de cruz en un instante de gloria. Que así sea, para mayor gloria de Dios y salvación de las almas. Amén. Desde el Vaticano, con amor paternal infinito y bendición apostólica especial, León XIV, Papa.